sobre esta estatización de un tramo de estas rutas que comprometen a la provincia, pero también vamos a ver ahora en el mapa a provincias vecinas. Así es, y en este caso estamos hablando del anuncio que hizo en el día de ayer el Gobierno Nacional para estatizar 5 corredores viales en todo el país. Y 2 de ellos atraviesan la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a repasar qué implica esto y cómo va a impactar en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de corredores viales que han sido concesionados a empresas privadas que tenían que hacer determinadas obras, que además de cobrar los peajes y de recaudar dinero a través de esta vía, recibían también subsidios nacionales. En los últimos 4 años, dijo el ministro de Obras Públicas de la Nación, que se entregaron cerca de 18.000 millones de pesos en subsidios nacionales. Con lo cual, dijo el ministro en conferencia de prensa, que no solamente recaudaban dinero por el peaje, recibían también los subsidios nacionales y a pesar de todo ese fondo que se constituía, no se hicieron las obras necesarias. Después de una auditoría que ordenó Alberto Fernández apenas asumió su gestión, observaron justamente irregularidades y falta de mantenimiento en general de estos corredores. ¿Cuál es la intención del gobierno? Estatizar estos corredores y no volver a privatizarlo. Por lo menos esa sería la intención del gobierno nacional, de acuerdo a lo que anunció en las últimas horas en conferencia de prensa. Pero nosotros nos quedamos en 2 de esos corredores viales y qué va a pasar. El primero, estamos hablando del corredor vial y lo vemos en pantalla, que es la Ruta 8. La Ruta 8 que arranca allí en Pilar. Bien, norte de la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, continúa por Pergamino y ya empieza a atravesar la provincia de Santa Fe. Me voy a correr en pantalla, estamos hablando de Hugues, estamos hablando aquí en Venado Tuerto y continúa todo su trayecto. Es una ruta importantísima. Es una ruta importante, muy cargada, en épocas de cosecha observamos muchísimos camiones y es una ruta que se hicieron algunos tramos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, hubo algunas reconversiones, inauguraciones en los últimos meses, fundamentalmente durante el gobierno de Mauricio Macri, pero después no continuaron esas obras y fundamentalmente nos encontramos que es una calzada deteriorada y que además lo que están faltando, por ejemplo, son banquinas. Es decir, que cuando uno va transitando y por alguna urgencia necesita parar, se va a encontrar con que al lado tiene césped o tiene barro de acuerdo a la altura del año. Bueno, esta es una de las que va a estatizar el gobierno nacional, ya le ha puesto fecha para poder hacerlo en los próximos meses. Hay todo un esquema de entrega, de obra, de estatización de estos corredores viales, de acuerdo al cronograma que anunció el propio gobierno. El otro corredor, también concesionado a una empresa privada, pasamos al siguiente, tiene que ver con este. Miren, con esto se van a dar cuenta fácilmente de lo que estamos hablando. Arrancamos en Rosario, empezamos el recorrido, la famosa Ruta 34. Claro. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de la cantidad de accidentes en la Ruta 34, de cómo está deteriorada, de los baches con los que nos encontramos y de aquella transformación que siempre se quiso hacer de la Ruta 34? En algún momento en autovía, luego se reconvirtió en autopista. ¿Cuánto hace que hablamos de la Ruta 34 que tiene que ser una autopista? Bueno, años. Y hasta ahora nada de eso ha ocurrido. Lo único que tiene la Ruta 34 y en lo único que se ha avanzado es aquí, en la ciudad de Rafaela, en Sunchales. Se hicieron cerca de 6 kilómetros. También se hizo un tramo, nada más. Se hizo también un tramo en Sunchales, nuevo. ¿Dijiste 6 kilómetros? Sí. Lo hacemos caminando. Bueno, esta es la preocupación. Porque, a ver, ¿dónde comienza el mayor reclamo? Aquí, en este polo productivo, el polo lechero, la cuenca lechera, tal cual, donde tenemos el tránsito también muy importante de camiones y de vehículos. Bueno, empezaron aquí las obras, pero todo lo que tiene que ver este recorrido, la autopista, todavía la seguimos esperando. Bueno, obvio. Bueno, vos decís el centro o el punto neurálgico de la provincia. De ahí los camiones salen hacia el sur para venir a los puertos. Bueno, es básica, la ecuación es da 1 más 1. Ruta 34, la concesión, son 1.500 kilómetros. Claro. Nace aquí en Rosario o termina en Rosario, como lo queramos llamar, pero continúa atravesando no solamente la provincia de Santa Fe, sino que conecta con todo el norte. Es una ruta por donde, bueno, también tiene la mala imagen de una ruta que conecta todo el país y donde se puede hablar de tráfico de otras sustancias. Pero bueno, ese es otro debate, otra discusión. Y esta estatización obviamente implica que se le rompa el contrato, se le saque la parte escrita a una empresa privada. ¿Cómo va a ser esa negociación? Imagino que tendrá que pagarse la cláusula.
Úrsula? Bueno, algunas negociaciones lo que está sosteniendo el gobierno es que después de esta revisión, de esta auditoría, algunas directamente las estatiza, otras hay que ver en el contrato justamente de concesión en su momento que se hizo, y en algunas otras lo que ocurría es que finalizaba ese contrato, entonces el gobierno aprovecha para poder tomarlas. Vuelvo a la ruta 34 por esto. Se hizo este tramo que recién contábamos, se hizo algo más en María Susana, un poquito más abajo, algún movimiento de tierra, la circunvalación que se quería hacer en Rafaela, y poco y nada se ha avanzado en todo lo que tiene que ver con la transformación de la ruta 34. ¿Y la 19? Y la 19 también entra en esta concesión, nace en el cruce de la ruta 11 en la ciudad de Santo Tomé. Es esa nueva autovía que se hizo, la 19 a San Francisco, Córdoba, que era muy necesaria para conectar esta parte del país con la provincia de Córdoba. También en este caso esta autovía va a quedar en manos del Estado, de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno nacional en las últimas horas. La gran pregunta que todos nos hacemos, y en esto nos detenemos, es qué va a pasar, porque todavía no está claro, con la transformación, por ejemplo, de la Ruta 34. ¿Será autopista del futuro? ¿Qué obras va a poner en marcha el gobierno nacional? Bien. Quédate, Eve, quedan las preguntas, ya lo vimos en pantalla, pero ahora es momento de repasar la agenda informativa de este día miércoles. Comenzando con el tiempo, vamos a conocer cuáles son los datos meteorológicos, hacemos un parate, un respiro, ponemos el freno de mano, ya que hablamos de cuestiones de